Bien, vamos, sean bienvenidos todos. Le damos gracias al Señor por este momento y les voy a pedir que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, ¿cierto? Estamos ahí, nuestra tercera lección. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al versículo 27. Hoy día vamos a ver esta práctica, ¿cierto? Veíamos en la primera clase la importancia de saber identificar las cosas que vienen de Dios y las cosas que no. Santiago en los versículos anteriores nos daba a entender que las pruebas vienen de parte de Dios y las tentaciones eh, no podemos justificarnos ni menos echarle la culpa a otras personas porque las tentaciones vienen de nosotros. También les comentaba que a veces el cristiano, en vez de reconocer sus errores, como que culpa al diablo por todo, e incluso a veces decimos este espíritu de mentira, que salga el espíritu de cobardía, el espíritu de muchas cosas que a veces son responsabilidad nuestra y no de los espíritus, porque decimos, no, espíritu de mentira, sal de mí, y al fin y al cabo, si nosotros vamos a la escritura entendemos que nosotros somos mentirosos. No es que haya que haya un espíritu de mentira dentro de nosotros, ¿cierto? Que lo vamos a simplemente invocar y lo vamos a expulsar. No, nosotros somos mentirosos por naturaleza, ¿cierto? Lo que Santiago dice, no, las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias, de nuestro corazón. Y yo les desafiaba a llenar nuestra vida de las cosas de Dios para que nuestro corazón también hable de las cosas de Dios y abunde la palabra del Señor en nuestros corazones, ¿cierto? Y bueno, también destacar que en los primeros versículos del capítulo 1, en el versículo 1 sobre todo, Pablo, o sea, perdón, Santiago no utiliza la etiqueta de ser hermano de Jesús, ni tener cierta conexión. Para él eso no es que no tuviera importancia, pero para él no era necesario porque él le bastaba y le sobraba con decir, soy un siervo de Jesucristo, un esclavo de él, y se deleitaba en presentarse de esa manera porque creo que una de las etiquetas mayores o de los cargos mejores que nosotros tenemos, o una de las cosas que nos identifica mejor o nos identificaría a nosotros, es decir, yo soy un siervo de Jesucristo, ¿cierto? Yo vine, así como el mismo Maestro Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, aún siendo Dios, Él dijo, no, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Esa debiese ser nuestra convicción también como hijos de Dios. Decir, yo soy un siervo, ¿cierto? Yo vine a servir. Y por eso Santiago después incluso decía, si están en diversas pruebas, bien, los servidores de Dios tienen que pasar por pruebas, tienen que pasar luchas. Y no es porque Dios sea malo, sino porque las pruebas nos ayudan a madurar nuestro carácter, a madurar nuestra fe, a madurar como creyente y a madurar como persona, ¿cierto? A crecer en estatura, a crecer en sabiduría. Por eso Santiago decía, pidan sabiduría a Dios, si le falta sabiduría en medio de las pruebas, Dios es bueno y le dará en abundancia, ¿cierto? Entonces, ahora en esta lección, ¿cierto? Ya no basta con oír palabras, sino que ahora Santiago nos dice, ya, ustedes oyeron, ahora es necesario que apliquen, obedezcan, porque es el fruto del conocer la escritura, ¿cierto? No podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que practicar y hacer lo que nosotros eh, profesamos y como también recibimos, ¿cierto? Por eso vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 27. Voy a cambiar de Biblia porque la mía es de otro lenguaje y para no confundirlos, vamos a Santiago. Déjenme un momentito, lo voy a buscar acá. Acá está Santiago. Ya, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar para vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solo, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ¿cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Más o menos ya tiene una idea, ¿cierto?, de cómo, de lo que plantea Santiago aquí, ¿cierto? Porque no basta solamente con oír, sino que Santiago ahí directamente nos dice hay que obedecer, ¿cierto? Por eso el objetivo de esta clase o de esta lección es mostrar que la fe verdadera no se limita solo a escuchar la palabra de Dios, sino que se demuestra en la obediencia práctica, a través del dominio propio y de llevar una vida que glorifique a Cristo, ¿cierto? Porque muchos cristianos hoy día creen que por escuchar sermones, porque incluso hasta por leer la Biblia o asistir a una iglesia, ya están cumpliendo con Dios, ¿cierto? Dicen que ya esto es suficiente. Pero Dios o Santiago, ah, Dios habla a través de Santiago y es claro, y él dice que la fe genuina no se queda en los oídos, sino que es reflejada a través de el testimonio de una vida transformada, ¿cierto? Porque escuchar sin obedecer es como mirarse en un espejo y al rato olvidarse de cómo somos, ¿cierto? Este pasaje nos recuerda que la verdadera religión se manifiesta en obediencia, misericordia y pureza, no en estos rituales vacíos, ¿cierto? Por eso tenemos que recordar que en el contexto de este pasaje los creyentes estaban dispersos, ¿cierto? A los que Santiago les escribe. Estos creyentes estaban enfrentando persecuciones y problemas sociales. Por eso es necesario que, que Santiago entienda, o por eso Santiago escribe de esta manera, para que los hermanos logren comprender que a pesar de la persecución, a pesar de de los problemas sociales, muchos estaban tentados incluso a tener una religión superficial, eh, porque eran oidores de la palabra, ¿cierto? Pero no la estaban practicando. Entonces corren el riesgo que a través de estas persecuciones y de estos problemas se olvidaran de la doctrina del Señor y se olvidaran del Evangelio, ¿cierto? Producto del resultado de la presión, ¿cierto? Entonces llegaban a un punto en que no la practicaban. Eh, por esta razón, Santiago los confronta y los llama a vivir una vida de fe, ¿cierto? Activa y práctica. Eh, por eso es necesario, hermanos, que recordemos que este libro habla de la fe práctica, ¿cierto? Por eso Santiago por eso voy a tocar mucho esto del tema de la práctica, porque no es solamente oír, sino que tenemos que hacer. Pero Santiago parte en el versículo 19 y 20 hablando lo siguiente. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí? Que el cristiano debe ser sensible a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? La voz del Señor. Pero también debe ser lento para hablar y para enojarse, ¿cierto? Porque la ira humana eh, no refleja el carácter de Dios, ¿cierto? Sino que cuando la ira es espontánea o cuando la rabia es espontánea, manifiestos son las obras de la carne, ¿cierto?
no es que se glorifique a Dios cuando estamos enojados, no es que se glorifique a Dios cuando estamos exaltados, más bien estamos exaltando y mostrando que nuestra carne es mayor que el carácter de Dios, ¿cierto? Que el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso la pregunta es la siguiente, si estamos siendo personas que escuchan más de lo que hablan, o hablamos y nos enojamos antes de oír lo que Dios quiere decirte, ¿cierto? Proverbios 29:11 dice lo siguiente, él aconseja de la siguiente manera: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, ¿cierto? La persona necia es aquella que no, antes de actuar, no mide consecuencias, ¿cierto? Esa es una persona necia, que al fin y al cabo, no sé si has escuchado esa frase así como que a mí me da lo mismo lo que piense la gente, me da lo mismo yo lo digo nomás, no importa a quién le caiga, ¿cierto? Es como que decimos, ya, no estoy ni ahí no me interesa que te enojes. No sé si escuchar esa frase, incluso de cristianos, decimos así como que yo digo la verdad nomás, y al que le duele bien y al que no, me da lo mismo. Y eso no es lo que Santiago está diciendo, o lo que Proverbios nos está aconsejando, porque Proverbio dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, es como eso, ¿cierto? Es decir, a mí me da lo mismo. Pero mire lo que dice Proverbio, más el sabio al fin la sosiega. Es como que respira, toma un poco de tiempo y piensa antes, mide las consecuencias y ve que eso, o sea, yo creo que uno debiese preguntarse, a ver, ¿esto glorifica al Señor lo que voy a hacer o no glorifica al Señor? ¿Esto que voy a decir va a destruir o va a edificar? ¿Esto que voy a hacer va, por más que uno de repente diga, es que la verdad duele, ¿cierto? He escuchado eso así como que ya, la verdad duele, total. No, pero ok, pero esa verdad va a edificar o va a destruir, po. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? ¿A edificar o a destruir? ¿A qué estamos llamados? ¿A vivir, a lanzar palabras de destrucción o lanzar palabras de edificación, de restauración? ¿Cierto? Pablo dice, nosotros tenemos el ministerio de la, de la restauración. Entonces, ¿cómo vamos a decir, yo digo la verdad, no importa, duela la que le duela, ¿cierto? No, eso no es de creyente, no es de una persona que refleje el carácter de Dios. Por esto, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Interesante, ¿ah? Y es muy bello ver esta conexión que Santiago hace con Proverbios 29, ¿cierto? Porque es como que Santiago resumiera o sintetizara la idea de Proverbios 29:11. Es como dicieran, hoy si están conectados, ¿y cómo lo supo? ¿Cierto? Bueno, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que está en el Nuevo Testamento. Y Dios es Dios, no es atemporal. Pero mire lo que dice el versículo 21. Por lo cual, ¿cierto? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque Santiago dice, o él quiere enseñarnos que la palabra mm, no puede florecer en un corazón lleno de pecado o lleno de inmundicia, como dice, ¿cierto? Santiago dice, por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es pecado, ¿cierto? Es como le decía delante al comienzo. No, que el espíritu de mentira, no, tienes que reconocer que eres un mentiroso y tienes que llevar la mentira a los pies de Cristo. Es que eh, el egoísmo, el egoísmo es parte de tu naturaleza, no es un espíritu. No hay que culpar a un espíritu, reconoce que eres egoísta y punto. Dice, Señor, yo soy un egoísta y necesito cambiar esto y ser más bien humilde, ¿cierto? Ser una persona sincera, pero una persona que te glorifique. Por eso Santiago dice, la palabra no puede florecer en un corazón que esté podrido, ¿cierto? Un corazón que esté lleno de rabia, de ira.
Por eso nosotros, dice Santiago, debemos despojarnos de aquella malicia y recibir la palabra con mansedumbre, ¿cierto? Como una semilla que transforma desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Es algo que se manifiesta en la vida. Por eso Santiago es muy práctico. Santiago nos hace aterrizar la teología, ¿cierto? O la Biblia, nos hace aterrizar la parte teórica, lo lleva a la práctica. Y esto es simple, ¿cierto? Eh, Nosotros debemos despojarnos de estas cosas y hacer que la palabra haga efecto en nuestra vida, po. Si eso es lo que está diciendo Santiago. Si tenemos que hacer o reflejar lo que nosotros estamos profesando. Es como la semilla, ¿cierto? Que es implantada en el corazón de la persona y a su tiempo eh, va a dar resultados. Pero esto quiero que lo veamos en Mateos, en Mateo, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El Señor Jesús explicó esto de una manera magistral. Él lo explicó a través de una parábola. Y es bien interesante lo que el Señor nos enseña ahí. Mire, vamos a Mateo en el capítulo 13 y vamos a leer de los versículos 19 al 23 o 18 al 23. Jesús aquí está explicando la parábola del sembrador. Esta palabra es súper precisa para lo que quiere decir Santiago, porque eh, Jesús dice lo siguiente en Mateo 13, versículo 18 al 23, porque él habla de los frutos del sembrador. Dice, escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza sin dilación. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero, versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es lo que está diciendo Santiago, ¿cierto? Que debemos despojarnos de estas cosas y hacer que la palabra sea recibida con humildad, ¿cierto? Con mansedumbre, para que aquella semilla implantada en nuestros corazones pueda dar frutos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso Santiago dice, desechen toda la inmundicia, quiten todo lo malo. Es como preparen la tierra, ¿cierto? Lo que está diciendo Santiago, lo mismo que decía Jesús, limpien su corazón, ¿cierto? Quiten todo lo malo y reciban con mansedumbre y con humildad la palabra para que sea sembrada en vuestros corazones y puedan dar frutos, frutos de justicia, ¿cierto? Práctica, para que den frutos, ¿entiendes? Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso la pregunta es la siguiente, ¿cómo estamos escuchando la palabra nosotros? ¿O cómo la estamos recibiendo? ¿Podemos decir que estamos recibiendo la palabra con un corazón limpio? ¿O estamos llenos todavía de basura espiritual, ¿cierto? Que esté ahogando la semilla de la palabra, así como estos espinos, como estos cardos que habla el Señor, como estos pedregales, ¿cierto? ¿Cómo está el corazón, po? Esa es la verdad de las cosas. ¿Estamos siendo buena tierra o estamos dejando que la semilla muera nomás? Por eso tenemos que ser hacedores, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Yo creo que este versículo es súper importante y es central en el capítulo porque de verdad que eh, expresa muy bien lo que la idea central de Santiago. Mire, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Porque lo que Santiago está tratando de decir es como oír sin obedecer, ¿cierto? Es como autoengañarse.
Es como mirarse en el espejo y olvidar el reflejo al momento después. Porque la palabra, hermanos, revela nuestro pecado, ¿cierto? La palabra siempre nos va a confrontar, la palabra siempre nos va a hablar. No, no, esa frase que de repente dice, no, es que la palabra de Dios no me habló, no, la palabra siempre te va a hablar. Es que la palabra estuvo fome, no, siempre te va a hablar la palabra. Pero si no respondemos con obediencia, obvio que va a ser ineficiente, ¿cierto? Obvio que no va a dar resultado. ¿Por qué? Nos estamos engañando nosotros pensando que estamos bien y que la palabra en realidad es como, de repente cuando yo les digo, es como que a veces escuchamos la palabra y pensamos que la palabra es para el de al lado. Cuando Dios nos está confrontando y a veces cuando Dios no, nos enrostra, ¿cierto?, nuestro pecado, a veces creemos que nunca nos habla a nosotros, es como que a veces decimos amén y miramos al de al lado, como que nunca es para nosotros. Y no, y cuando pasa eso digo, gracias Señor porque me estás hablando y porque me amas, porque soy tu hijo, porque esa es la forma correcta en que Dios va a empezar a trabajar en ti. Es como el proceso, ¿cierto? En que Dios te va a confrontar y va a empezar a obrar en tu corazón, porque primero te va a decir, mira, saca esto de tu corazón para que yo pueda puedas dar frutos dignos en tu corazón, ¿cierto? Por eso debemos responder con obediencia, tenemos que ser hacedores. Porque cuántas veces hemos escuchado sermones, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir, cuántas veces hemos leído pasajes de la Biblia o incluso participado en estos estudios o en otros, pero a veces no permitimos que la palabra transforme nuestra vida. Es como que nos llenamos y nos deleitamos. Oh, mira el hermano Camilo, mira qué lindo que enseña, que el pastor Manuel, que el pastor Wilson, mi pastor, que aquí, que allá, pero, oh, qué lindo, y ya. Saliste de la puerta y se te olvidó todo lo que tenías que aplicar. Entonces, ¿estamos siendo hacedores o oidores? Esa es la pregunta, ¿cierto? No debemos solamente ser oidores, debemos ser hacedores. Por eso Jesús dijo en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Importante, ¿cierto? Porque tenemos que llevar fruto. No podemos ser olvidadizos, po. Es como cuando a veces de repente queremos llenarnos de mucho estudio, de mucha teoría, de mucha teología y queremos llevar todo, 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 todo. Pero no es cuánto, es cuánto aplicamos. No es cuánto llevamos, es cuánto aplicamos. ¿Me entiende? Eso es lo que está tratando de decir Santiago. Por eso Jesús dice en Lucas 11:28, lo vuelvo a repetir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo está el corazón? Estamos llenándonos de envidias, de rencillas, de conflictos, de pelambre, de egoísmo, de todo lo malo que usted pueda pensar, de lo que no viene de Dios, de los frutos de la carne, o nos estamos llenando de la palabra del Señor. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Estamos guardando la basura o estamos guardando la palabra cuando entra y estamos desechando la basura? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos siendo bienaventurados? Por eso el versículo 25, mira lo que dice el Señor en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? La palabra de Dios es llamada la ley de la libertad, ¿cierto? Porque la palabra nos saca de la esclavitud y nos da libertad a lo que antes no veíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos libera del pecado, ¿cierto? Y nos guía a la vida verdadera, ¿cierto? Nos saca de las tinieblas a la luz. Porque el que persevera en obediencia, este es el que será bienaventurado. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 y 32, el Señor Jesús dijo lo siguiente: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, ¿cierto? A esa es la libertad que está diciendo Santiago aquí, la perfecta ley, la de la libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, sino vivir sujetos conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros diéramos rienda suelta a lo que nosotros queremos, yo creo que
nuestros deseos caprichosos, nuestro egoísmo, nuestras peticiones egoístas nos llevarían a buscar el disfrute y el deleite de nosotros mismos y no de glorificar al Señor. Porque yo creo que si yo preguntara en la iglesia a una multitud, ¿cuántos de aquí quieren ser millonarios? Yo creo que la gran mayoría quería ser millonario. Pero ¿cuántos de esos millonarios están pensando en el reino? Yo creo que ni el 5%, ¿cierto? Porque, ¿para qué queremos tener plata? Para poder comprarnos la mejor casa, para poder comprarnos la mejor pinta, para poder educarnos bien, que no está mal, pero es como que danos el mejor estatus, ¿cierto? Mejor pasar. Pero una persona que tiene la mente en el reino pensaría, bien, con esto podría ayudar, no sé, a la persona que está pasando necesidad, a las personas que están en la cárcel, en los hospitales. Es como que pensaría en esas cosas del reino, ¿cierto? Porque Jesús, imagínese, siendo Dios se despojó de todas estas cosas y al fin y al cabo él vino a servir. Vino al marginado, vino al enfermo, vino al lastimado, vino al rechazado, a aquel que era despojado, o sea, desterrado de la sociedad. A esos vino el Señor, a los pecadores, ¿cierto? Como usted y como yo. Por eso, nuestro pensamiento, lo vuelvo a hacer la pregunta, si queremos ser millonarios, ¿qué es lo que nos encamina a ser millonarios? ¿Para glorificar al Señor o para nuestro propio disfrute solamente? Que no está mala, no está mal desear tener plata, pero ¿cuál es la intención del corazón hoy en día si tuviésemos plata? ¿Sería la intención de tener plata para poder ayudar a otro, primeramente, o solamente para solventar tus propios deleites y disfrutes? Eso es una pregunta interesante. Mire, el versículo 26 y 27, Santiago dice algo bien complejo y creo que remata así muy magistralmente. Mire lo que dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura, aquella que es sin mácula delante de Dios, eh, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Esto es preciso, ¿cierto? Santiago resume esto de forma muy magistral, porque él dice que la verdadera religión no está en las palabras bonitas, ni en los rituales externos, sino él nombra tres marcas que son importantes de una verdadera o de una fe viva, de una fe práctica, de una fe que da frutos. Él dice, lo primero, control de lengua, se tarda para la ira, ¿cierto? Lo segundo, practica misericordia, ¿cierto? Visitando a las viudas, a los huérfanos. Y lo tercero, vivir en santidad, ¿cierto? Buscar hacer la voluntad del Señor, guardar su palabra y vivir bajo las convicciones que establece la Escritura y no lo que nosotros creamos que es lo mejor. Por eso la pregunta es si nuestra fe se queda solamente en nuestra lengua o se está demostrando a través de lo práctico, en actos de amor, en actos de pureza, ¿cierto? Ayudando al necesitado y socorriendo al que está prácticamente desnudo, ¿cierto? En el mundo. Porque yo siempre les digo esto, pero a veces los cristianos nos encerramos solamente en creer que nuestro prójimo es solo aquellos que asisten a la iglesia, ¿cierto? Y nuestro prójimo es todos, seas creyente, no creyente, sea ateo, no ateo, sea testigo mormón, lo que sea. Si es drogadicto, alcohólico, prostituta, ladrón, eres tu prójimo. Ayuda cuando tú puedas ayudar, cuando Dios en tu corazón muestre, independientemente de quién sea. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Porque estos son los mandamientos, ¿cierto? Este, el primer mandamiento que el Señor nos dio es amarás al Señor, tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y con toda tu mente, ¿cierto? Y con toda tu alma. Pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, ¿cierto? Esa es la ley que nos lleva a la libertad, en amar al Señor por sobre todas las cosas, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es guardar la ley. No es guardar la ley, es vivir en ciertos rituales vacíos.
creyendo que porque si voy al culto, eso es ser cristiano. Que, que si voy a un estudio bíblico, eso es ser más cristiano todavía. O si voy a cantar no sé, un evento cristiano, oh, eso es súper cristiano. Pero cuando paso por al lado de alguien con necesidad me da lo mismo. O llevo 30 años y sigo siendo el mismo sinvergüenza que llegó cuando llegué la primera vez. Eso no es ser cristiano, eso es una fe vacía, eso es una fe sin ser procesada, ¿cierto? No es una fe práctica, eso es solamente ser eh, parte del montón nomás. Es como el lobo vestido de oveja prácticamente, por cierto, es como me disfrazo de ovejita el domingo, pero saliendo a la puerta me saco el disfraz de ovejita y lo cuelgo y lo guardo hasta el otro domingo, ¿cierto? No, pues eso es una fe de mentira. Miqueas 6:8, el libro de Miqueas es un libro muy lindo igual, y él resume lo mismo. Mira lo que dice Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer qué cosa? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante, muy, muy parecido imagínense, siglos antes, Miqueas, hablando prácticamente lo mismo que nos está hablando Santiago hoy. Interesante, porque la palabra es maravillosa, hermano. ¿Qué es lo que Él te ha declarado? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que seas justo, ¿cierto? Que lo de que declares lo vivas, que ames a hacer misericordia y te humilles ante Dios para que tu corazón no te traicione. Porque eh, todos estamos expuestos, hermanos, a que el corazón muchas veces, las emociones o nuestros deseos nos traicionen, porque nuestro corazón es engañoso. Pero si vivimos en la presencia del Señor, nuestro corazón y nuestra mente va a estar sujeta a qué cosa? A la palabra del Señor, ¿por cierto? A lo que el Señor glorifica su nombre. Con esto concluye, hermano. Santiago lo que nos quiere decir en estos versículos, y resumiendo, ¿cierto? Todo porque esto hace conexión con las primeras dos clases. El hecho de saber qué son las tentaciones, qué son las pruebas, de dónde provienen cada una, cómo ser sabio delante del Señor, cómo vivir la fe práctica en este primer capítulo, ¿cierto? Santiago lo resume en estos versículos y dice que no basta solo con escuchar la palabra, ¿cierto? Porque el verdadero cristiano lo recibe. Incluso en los versículos anteriores dice, porque aquel hombre de doble ánimo, aquel que no es serio, ¿cierto? Aquel que no es una persona comprometida, una persona con decisiones, ¿cierto? Que no se compromete, es como las olas del mar, ¿cierto? Que va para allá, para acá y nunca se decide, como que vive en dos aguas, ¿cierto? Santiago dice, el verdadero cristiano es aquel que recibe la palabra, la obedece y la refleja en su vida diaria, ¿cierto? Porque una fe que solo oye, pero no obedece, es una fe muerta. Es simple. No, aquí Santiago no anda a medias, te lo dice, te lo hace así muy corto. Él dice, o eres blanco o eres negro. Aquí no hay grises. La fe que da testimonio de que tú eres un hijo, la fe que realmente nos hace entender que Dios está en ti, es aquella fe que guarda la palabra, la vive y la obedece. Esa es la fe verdadera. No es aquella, como le digo, que el cristiano que se pone el traje de ovejita el domingo y saliendo de la iglesia se quita el traje de ovejita y hasta el otro domingo. No, eso no es ser cristiano. Porque debemos preguntarnos, ¿por qué dice tu vida sobre tu fe hoy en día? Analízate, fíjate bien, cuántas cosas. Ya, yo llevo 16 años en el Evangelio, por decirlo de cierta manera. Ya, ok. ¿Estás igual o has cambiado ciertas cosas que antes no veías? Y que a la luz de la Escritura, Dios te la ha reflejado. ¿Las cambiaste o o te acostumbraste a ese pecado? ¿Eres un simple oidor o estás siendo un hacedor de la palabra? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que te trajo, por ejemplo, hoy día mis hermanos que están aquí? ¿Qué es lo que te trajo? Ya, ok, estás oyendo lo que este hermano de Puerto Montt está hablando, ¿cierto? De allá de Chile.
estás oyendo, ¿cierto? Pero ¿qué quieres hacer con lo que estás oyendo? ¿Lo vas a practicar o simplemente lo quieres guardar por ahí? No, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo hoy día debemos aplicarlo, porque la verdadera religión, hermano, no se mide por lo que profesamos con la boca, sino por lo que vivimos día a día. ¿Cómo? A través del dominio propio, a través de la misericordia con los necesitados, y también vivir en la santidad, ser luz, ¿cierto? En medio de estas tinieblas, ser sal en medio de este mundo. Porque la sal, como una vez, me acuerdo que lo escuché de un pastor, o lo leí, no me acuerdo, que decía, nosotros tenemos que ser como la sal. ¿Por qué? Porque cuando la gente se toma algo salado, la gente lo escupe, porque no es agradable, por cierto. Nosotros debemos ser esa misma sal. Esa sal que la gente no le guste tomarla en abundancia, sino que debemos ser esa sal que sazone a la gente, que le dé un buen sabor, que aprendan am, a vivir la vida como se corresponde y que glorifique al Señor, ¿cierto? Cristo es nuestro modelo perfecto, por hermano. ¿Por qué? Porque Cristo no fue un charlatán como muchos de nosotros. Cristo lo que Él predicó, Él lo vivió, ¿cierto? Todo lo que Él enseñaba, Él lo vivió. Él no era simplemente un hablador, él con sus hechos mostró y sus hechos siguen dando frutos. En Él encontramos, hermanos, la verdadera libertad para obedecer y la gracia para vivir una fe práctica y una fe real. Por eso termino con estas preguntas. ¿Eres más rápido para hablar o para escuchar la voz de Dios? ¿Qué actitudes necesitas hoy desechar al recibir esta palabra con mansedumbre? ¿Qué te habló hoy día el Señor? Pero ¿cómo te habló? La pregunta es esta. Si Dios te habló ahora, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a tomar, vas a poner las manos en el arado o así como que, oso, como que pase para allá la palabra, no, que no me llegue? ¿Ah? No, pues debemos ser hacedores, ¿cierto? Porque no podemos ser solamente oyentes, pues debemos ser hacedores. A eso es lo que dice Santiago. ¿Qué evidencias concretas de misericordia y de santidad hay en tu vida hoy? ¿Puedes decir que hay frutos en tu vida? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero nos falta mucho todavía. No se puede ser ciego, ¿cierto? Ante esto. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Por eso Santiago hoy día nos desafía no solo a ser oidores. Y es interesante cómo resume, lo vuelvo a decir, resume todo el capítulo 1. Y es esa conexión tremenda con el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, que el Señor les bendiga y, y podamos compartir ahora el versículo, es el capítulo 2 que después el Señor va a empezar a mostrarnos aún más nuestro corazón sucio y mentiroso. Dios les bendiga.